AMLO aboga por Cuba y Venezuela ante Biden. Pide no excluir países de la Cumbre de las Américas. ¿De dónde son los que no sean invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite? Así cuestionó López Obrador en su mañanera el día de hoy a Estados Unidos. Pero Estados Unidos reconoce que es improbable que las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela sean invitadas a la Cumbre de las Américas, aunque ya desde el año pasado López Obrador mandaba claro mensaje a sus claras políticas basadas en una América de mayor convivencia y de respeto mutuo. En el 238 aniversario de Simón Bolívar, con miras a la próxima Cumbre de las Américas. Bienvenidos a Genca, el verdugo de la injusticia. Si les gusta este video, les pedimos se suscriban al canal, nos regalen un like y lo compartan. El Universal publicaba: AMLO aboga por Cuba y Venezuela ante Biden. Pide no excluir a países de la Cumbre de las Américas. ¿De dónde son los que no sean invitados? Decía López Obrador, y también preguntaba de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite. Así cuestionaba López Obrador a los americanos. En su conferencia de esta mañana, de este lunes, en Palacio Nacional, López Obrador reveló que en su plática telefónica del viernes pasado con Joe Biden le planteó con todo respeto la necesidad de dejar atrás la política de hace 2 siglos, por lo que le remarcó que si va a hacer una cumbre de las Américas, deben de participar todos los países de la región. Criticó también que haya grupos al interior de Estados Unidos que se oponen a la política incluyente que impulsa México, porque esos grupos han sacado raja, han sacado provecho de esa política excluyente. López Obrador decía que han sacado muchas ventajas en lo económico y muchas ventajas en lo político. Pero ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos. Sostuvo que se tiene que pensar en la fraternidad universal y que esto no tiene que ver con ideologías, ni con partidos, ni con la misma política. Les voy a platicar, miren. En el Universo se publicaba esta noticia: Los Ángeles acogerá la 9ª Cumbre de las Américas. La anterior cita se celebró en Lima, Perú, en el 2018. La 9ª Cumbre de las Américas se celebrará en junio en Los Ángeles, anunció este martes el presidente estadounidense Joe Biden, que espera centrarla en construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Equitativo solamente si hay ese respeto mutuo. La capacidad de nuestras democracias para cerrar la brecha entre lo que prometemos y lo que cumplimos depende en gran medida de lo que hagamos juntos para mejorarlo, afirmó la Casa Blanca, insistiendo en que los intereses de Estados Unidos están indisolublemente ligados a la suerte que corran sus vecinos más cercanos en las Américas. Escuchen eso, más cercanos, no todos, los que están lejos no, nada más los más cercanos. Pero, ¿qué es lo que López Obrador venía cocinando desde el año pasado con miras a dicha Cumbre de las Américas? Y lo digo así porque al mandar claro mensaje al gobierno de Estados Unidos en el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, donde entre otras cosas pedía una nueva relación de respeto mutuo
entre los países de América. Él decía, López Obrador decía que era posible, que es posible. Obviamente esto lo digo con miras a esta cumbre, porque qué mejor sino esta cumbre para poder exponer lo que verdaderamente el mandatario mexicano piensa y siente. Veamos claramente en este video las palabras de Obrador. Que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. En la nota de Infobae, se publicaba a lo que Estados Unidos declaraba prácticamente a lo que cuestiona López Obrador en su mañanera del día de hoy con esta noticia. La semana pasada decía, Estados Unidos reconocía que es improbable que las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela sean invitadas a la Cumbre de las Américas. No obstante, reconoció que es improbable que los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua se encuentren entre los invitados. El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, subrayó que Estados Unidos no considera a Maduro un gobernante democrático, pero precisaba que sí invitará al opositor Juan Guaidó aquí en Washington. En Washington aún reconocen como presidente interino del país caribeño a Juan Guaidó. Las relaciones se han mantenido tensas con el régimen de Miguel Díaz-Canel bajo el presidente estadounidense Joe Biden, cuya administración ha denunciado una serie de violaciones a los derechos humanos contra residentes en la isla de Cuba. En la isla de Cuba protestaron masivamente los ciudadanos en las calles en julio del año pasado contra la dictadura supuestamente castrista, una dictadura que supuestamente Estados Unidos señala y se mantiene señalando a través de los años y actualmente, ¿sí? Según sus ideas de Estados Unidos, perdón. No obstante, Washington también ha sido cada vez más crítico con el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se proclamó ganador de las elecciones del pasado mes de noviembre para su 4º mandato consecutivo, tras haber encarcelado a los principales políticos, opositores, activistas y periodistas y haber tomado medidas enérgicas contra los medios más críticos de acuerdo a los señalamientos del gobierno americano. Así lo señalaba esta nota de Infobae. Pero el presidente López Obrador sostuvo esta mañana que se tiene que pensar en la fraternidad universal, pues ya es tiempo de la transformación en el mundo. No se puede seguir con las mismas políticas de siglos. Así apuntaba el mandatario mexicano. Hay que ir todos y buscar en diálogo entre todos y no utilizar a la gente y menos el sufrimiento del pueblo con propósitos politiqueros. Así apuntaba el mandatario mexicano. Veremos qué sucede en los próximos días.
Esperemos que se llegue a una buena resolución en pro del bien de toda América y que haya verdaderamente una convivencia de respeto mutuo, como lo pide nuestro gran líder mexicano López Obrador. Hasta aquí con el video, ojalá les haya gustado. Si es así, regálenos un like, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos, y recuerden que cada uno de nosotros es un verdugo de la injusticia. Hasta la próxima.